Bienvenidos a la materia de química. Hoy vamos a desarrollar el capítulo que se denomina equilibrio químico. ¿Qué es un equilibrio químico? Un equilibrio químico no es más que un sistema en el cual van a existir o coexistir varias fases, ¿sí? De tal manera de que entre estas fases va a haber lo que se denomina un equilibrio dinámico. ¿Qué es un equilibrio dinámico? Es simplemente cuando está en constante, por decirlo así, actividad, ¿no? Un ejemplo de ella es esta. Menciona que cuando el nitrógeno y el hidrógeno se combinan a 500 grados centígrados para producir amoníaco, tiene una velocidad 1. Bajo estas mismas condiciones, el amoníaco, ahora que es el producto, se va a descomponer con una velocidad 2. El ejemplo muestra eso. Tenemos los reactivos nitrógeno más hidrógeno que van a formar el amoníaco, que tiene una velocidad de formación, fíjense, del amoníaco B1. A su vez, el amoníaco, después de un cierto tiempo, se descompone nuevamente en nitrógeno y en el hidrógeno, con una velocidad 2. Para que alcance el equilibrio esta reacción que se puso como ejemplo, ¿sí? Tiene que existir que la velocidad 1, va a decir la de formación de amoníaco, y la velocidad de descomposición más bien del amoníaco, tienen que ser la misma para que exista dicho equilibrio. Una consecuencia del equilibrio, ¿sí? Sería este principio que se denomina el principio de Le Chatelier. Menciona que cuando se produce alguna alteración dentro de una reacción que está en equilibrio, dentro de un sistema, ¿sí? El sistema va a reaccionar para que vuelva nuevamente a su estado inicial. Va a decir que, por ejemplo, si adicionamos hidrógeno después de que el sistema estaba en equilibrio, el sistema nuevamente va a reaccionar para alcanzar nuevamente el equilibrio que antes tenía, para alcanzar ese desfase que se había tenido que subsanar, ¿no? Con lo que se denomina este principio de Le Chatelier. Ahora, ¿cuáles son esos parámetros que producen esa alteración en un sistema en equilibrio, en una reacción? Son la presión, la temperatura, la variación de la concentración. Entonces, el principio de Le Chatelier indica de que tiene que necesariamente llegar a un equilibrio cuando existe una alteración. Otra de las leyes que también maneja el equilibrio químico es esta, la ley de Van Hoff. La ley de Van Hoff únicamente analiza la influencia de la temperatura sobre un sistema en equilibrio. De tal manera de que, mediante la ley de Van Hoff, podemos determinar de que una reacción cualquiera puede ser del tipo exotérmico o del tipo endotérmico. Exotérmico cuando da energía, ¿sí? Y endotérmico más bien cuando precisa energía. Seguimos. La constante de equilibrio fue analizado inicialmente por Weissman. ¿Qué dice esa ley de la constante de equilibrio? Menciona que la velocidad de una reacción es proporcional al producto de sus masas activas de cada uno de los reactivos. En forma general podemos hablarlo de esta manera. Acá tenemos una reacción general, A por su coeficiente minúscula, también A, B por su coeficiente minúscula. Como productos tenemos el producto M y el producto N. Fíjense, en equilibrio químico siempre se maneja dos flechas, una de ida, que sería la velocidad de formación, y otra de vuelta, que sería la velocidad de descomposición, ¿no?, de los productos. Ahora, obedeciendo a la ley de Watt, menciona que la velocidad 1 es proporcional, como dice la parte teórica, a las masas activas. Fíjense, las masas activas del reactivo, es de ida, sería la concentración de A elevado a su coeficiente A, la concentración de B elevado a su
coeficiente B. La velocidad 2 era la descomposición, fíjense, ahora serían estos los reactivos. Entonces la velocidad 2 es proporcional a la concentración del producto M a la M y la concentración del producto N a la potencia N. Ya tenemos las dos velocidades, una de formación y la otra de descomposición. Ahora, para que esté en equilibrio, hemos visto anteriormente, las velocidades tienen que ser las mismas, entonces ambas velocidades de ida y de vuelta las podemos igualar, ¿no? De tal manera de que va a existir esta relación. No olvidemos que para hacer desaparecer la proporcionalidad, aquí se introduce la constante K1 y aquí la constante K2, ¿no? Igualando sería esta igualdad la que estaríamos mostrando. Entonces, vamos a despejar de esta manera. Todo lo que es las concentraciones de los productos M y N lo dejamos y las concentraciones de A y B de los reactivos las llevamos al otro lado a dividir. La constante K1 va a permanecer, la constante K2 viene a dividir. De tal manera de que se va a formar esta relación, ¿no? en función de las concentraciones. La división de una constante cualquiera, K1 y K2, me va a generar otra constante llamada la constante de equilibrio, como estamos analizando. ¿Sí? Esta sería la constante de equilibrio en función de las concentraciones, ¿no? Para esta reacción en forma general. Más práctico es recordar esto, que la constante de equilibrio es la concentración de los productos, fíjense, acá está eso, productos, sobre la concentración de los reactivos, A y B. ¿No? Esto es lo que normalmente se utiliza. Bien, ya conocemos la constante de equilibrio. Un ejemplo de aplicación para esto. Mención. Hallar la constante de equilibrio para la reacción de nitrógeno y hidrógeno para formar el amoníaco. ¿Sí? Pero nos piden en función de la concentración y en función de las presiones. Nuevamente, recordando la fórmula, productos reactivos, hacemos eso. Productos, fíjense, es amoníaco, entonces la constante Kc, se pone Kc porque vamos a utilizar concentración y se pone Kp porque vamos a utilizar las presiones. Entonces la constante Kc es igual productos, fíjense que es la concentración de amoníaco, elevado al coeficiente, en este caso es 2, sobre los reactivos. Los reactivos son concentración de nitrógeno, concentración del hidrógeno, elevado al cubo. Si vamos a utilizar las presiones, como esta es una reacción también gaseosa, podemos utilizar las presiones de la misma forma. Esa sería la presión del amoníaco elevado al cuadrado sobre los reactivos. La presión del nitrógeno por la presión del hidrógeno elevado al cubo. Entonces estas dos constantes son las que normalmente se aplica, ¿sí? Para algún tipo de resolución de ejercicio, ya la constante Kc y la constante Kp. Obviamente estos normalmente no tienen unidades, ¿no? Normalmente son adimensionales, pero hay que ir probando, ¿no? Para hallar sus unidades. Otro ejemplo, ya no de manera general, sino ya con un ejemplo práctico, es esta. Nos piden para la reacción A igual a B y C, ¿sí? De la cual nos dan su constante Kc, ¿sí? La constante de la concentración es 1 por 10 a la menos 9. Nos piden que se determine cuál es la concentración en equilibrio, ¿sí? Va a decir de cada uno, de tanto del reactivo A, del producto B y C, si la concentración inicial del reactivo A es 1 molar. Como datos tenemos la constante Kc y tenemos la concentración inicial del reactivo A. En equilibrio químico, esto es lo que se practica. Volvemos a escribir la ecuación química y hacemos lo siguiente. En un tipo inicial se supone que simplemente existe la concentración de A, nada de B y nada de C. En un tipo cualquiera T, fíjense, la concentración de A ha disminuido en un X desconocido, pero se ha formado de B y de C en esa misma cantidad de X. En equilibrio lo que tendríamos sería 1, la concentración inicial, menos lo que ha disminuido X. ¿Ya? Y se ha formado de Bx y de producto C en una concentración X, desconocido por ahora.
Ahora, una vez que ya se ha determinado cuál es la concentración en equilibrio a partir de esta forma de procedimiento, nos vamos a la constante de equilibrio. Escribimos lo que ya sabemos. Entonces, la constante Kc va a ser, no se olviden, productos sobre los reactivos. Productos, concentración de Be por la concentración de C sobre la concentración de A. Sustituyendo datos tendríamos que la constante Kc es, lo que nos han dado, 1 por 10 a la menos 9. La concentración de B en equilibrio es X, la concentración de C en equilibrio es X. Y la concentración de A en equilibrio es 1 menos X. Fíjense, ya tenemos una ecuación en función de el parámetro X desconocido, ¿no? Entonces, cuando la potencia acá del Kc o del Kp es bien bajo, como en este caso, a la menos 9, es posible despreciar la incógnita o el X, la concentración buscada, ¿sí? Haciéndolo 0. Fíjense, ya no habría eso, ¿no? Por lo tanto, simplemente habría X al cuadrado igual a 1 por 10 a la menos 9. Fíjense esta parte. Entonces, repito, eso se realiza cuando la constante Kc es bastante pequeño, ¿sí? Arriba de 10 a la menos 6, ¿no? Bien. Sacando raíces tendríamos, y el X estaría arrojando un valor de 3.16 por 10 a la menos 5 molar. Entonces, esta es la concentración que ahora utilizamos para determinar lo que se nos ha pedido, ¿no? Las concentraciones de A, B y C, ¿no? Entonces, la concentración de B, fíjense, en equilibrio es X, y X es 3.16, aquí está, por 10 a la menos 5 molar. La concentración de C en equilibrio es X, nuevamente el mismo valor, ¿no? 3.16 por 10 a la menos 5 molar. La concentración de A, fíjense, es 1 menos X, concentración inicial menos X. Entonces, tenemos la concentración inicial era 1. Les restamos X, 3.16 por 10 a la menos 5 molar, me va a dar un valor de 0.9999 molar. Esta sería la respuesta al ejemplo que nos han pedido, ¿no? Que se determinen las concentraciones en equilibrio de las sustancias que participan en una reacción. Continuando. La relación que existe entre Kp y Kc es esta. Se dice que Kp, la constante de equilibrio en función de la presión, es igual a la constante de equilibrio en función de la concentración, todo eso multiplicado por RT a la variación de E. No olvidemos que R es la constante universal de los gases, ¿sí? Puede ser 0.82 o 6.64, ¿no? Lo que manejamos normalmente. La temperatura está dado en grados Kelvin y el delta N, que está elevado a RT, ¿sí? Es la potencia que se halla simplemente por diferencia. La diferencia tiene que ser los coeficientes, va a ser los números que van delante de cada sustancia en los productos, menos los números que van, o los coeficientes que van delante de los reactivos. Y ese número se pone acá. Normalmente la mayoría sale 0, por lo tanto Kp tendría que ser lo mismo que el Kc. De esa manera se determina qué relación existe entre ambas constantes, en función de la presión y en función de la otra variable que estamos. El grado de disociación también es importante, ¿no? Dentro de lo que se denomina equilibrio químico. ¿Qué es el grado de disociación? El grado de disociación es simplemente, ¿sí?, cuando una disolución más o menos concentrada, ¿sí?, sabemos que está formada por iones, ¿no?, positivos y negativos cuando se separan. Y estos iones pueden moverse libremente dentro de una mezcla, dentro de una disolución. A esta disociación o a esta separación se denomina disociación iónica, ¿sí?, o grado de disociación. ¿Cómo se calcula el grado de disociación? ¿Sí? El grado de disociación se calcula mediante esta forma. Alfa es igual a los moles parciales o los moles totales por 100. O la otra manera utilizada, son los moles que reaccionan, son los moles iniciales por 100. Entonces, esta forma debemos de recordar cuando se habla de grado de separación, grado de disociación o
el grado de disociación iónica también, como se conoce. Un ejemplo menciona, un matraz de 1 litro se llena en condiciones normales de ácido dihidrohídrico y a una temperatura de 400 grados centígrados. Inciso A. Determinar las concentraciones de equilibrio si la constante Kp de formación es 59.4. Ya tenemos aquí la constante Kp, 59.4. Formación, dice. Inciso B. Determinar el grado de disociación alfa del ácido dihidrohídrico, ¿sí?, en la cual se ha disociado. Dos incisos. El primer inciso ya lo conocíamos, ¿sí?, cuando ya hemos calculado, ¿no? Inciso A. Este volumen de 1 litro, como está en condiciones normales, tranquilamente lo podemos transformar en moles. Hacemos eso. Sabemos que 1 litro va a ser igual a 22.4 litros hacen un mol. Eliminamos litros, aquí obtenemos los moles. Entonces, ya sabemos este litro cuántos moles de ácido nítrico equivale. Y sabemos que la concentración es moles sobre volumen. Va a ser estos moles sobre 1 litro, lo cual me va a arrojar una concentración inicial de 0.045 molar. Otro cálculo que debemos de hacer es lo siguiente. El Kp que nos han dado es, fíjense, es de formación. Nosotros hablamos dentro de lo que es alfa, ¿sí?, como el grado de disociación, por lo tanto tiene que ser descomposición, por lo tanto la constante Kp de disociación siempre es el inverso del Kp de formación. Entonces invertimos esto, 59.4, y me va a arrojar un valor de 0.0168, ¿no? La constante Kp de disociación. Ojo que ya no es de formación, sino de disociación, o de lo que habíamos hablado al inicio, la velocidad de descomposición. Bien, otro cálculo que también necesitamos es la relación que acabamos de aprender, que Kp es igual a Kc RT a la delta N. Fíjense acá, de la relación que tenemos, fíjense, decía, los moles de los productos, aquí sería 1 y 1, serían 2, aquí este es 2, menos los moles de los reactivos, aquí también es 2. 2 menos 2 me va a dar 0. Cualquier número o letra elevado a la 0 es 1, por lo tanto el Kp es lo mismo que el Kc. ¿Ya? Entonces este 2 menos 2 sale de lo que hemos puesto, ¿no?, del delta N, ¿no?, de la relación del Kp y Kc. Ahora, continuando, a partir del balance o del equilibrio químico, fíjense, de la reacción de descomposición, tendríamos, al inicio tenemos la concentración inicial de 0,045 molar, nada de hidrógeno, nada de yodo. Después de un tiempo cualquiera, fíjense, ha disminuido esa concentración en el coeficiente fluye, menos 2 veces X, y se estaría formando en X de hidrógeno y X de yodo. De tal manera que el equilibrio tendríamos 0.045 menos 2 veces X, ¿no?, que sería la concentración del equilibrio del ácido dihidrohídrico. El equilibrio del hidrógeno sería X, el equilibrio del yodo sería X. A partir de la constante, ¿sí?, en función de la concentración, pues hemos calculado esta parte de la relación de Kp y Kc, tendríamos la concentración de hidrógeno es X, la concentración del yodo también es X, lo cual me va a generar X al cuadrado. La concentración del ácido hídrico es esta diferencia, ¿no?, pero elevado al cuadrado, ¿no?, por eso coeficiente. Sustituyendo, acá lo tenemos, ¿no?, los valores. El Kc que hemos hallado, sabemos que es lo mismo que el Kp de disociación, es 0,168. ¿Ya? Kc es lo mismo que el Kp, 0.068. Igual a X al cuadrado sobre, ahora, ¿no?, la concentración de ácido hídrico, 0,045 menos 2 veces X, elevado al cuadrado. Entonces, aquí podemos observar de que la incógnita X ya no es posible despreciar, porque el valor de la constante en función de la concentración es bastante grande. Por lo tanto, es necesario armar una ecuación de segundo orden, como acá se ve, X al cuadrado, X y un valor constante, ¿no?, igual a 2. Si solucionamos esta ecuación de segundo orden,
encontramos lo que estamos buscando, la concentración, ¿no?, de equilibrio, ¿sí? El X que va a dar un valor de 0.0046 molar. Por lo tanto, la concentración de hidrógeno sabemos que es X. También la concentración de yodo es X. Por lo tanto, la concentración de hidrógeno-yodo es igual a X. X es y toma este valor de 0.046 molar. La concentración del ácido yodhídrico, ¿sí?, es, tal como se ha establecido en el equilibrio, 0.045 menos 2 veces X. Entonces 0.045 menos 2 veces X. Haciendo la operación arroja un valor de 0.0354 molar. Entonces ya tenemos las concentraciones de equilibrio tanto del ácido yodhídrico, del hidrógeno y del yodo. El inciso B nos pedía el grado de ionización, ¿sí? Y por definición sabemos que es los moles iniciales menos los moles finales sobre los moles iniciales. Los moles iniciales que se había calculado era 0.045 y los moles finales, estamos hablando del ácido hídrico, es 0.0354 sobre los iniciales, va a decir sobre 0.045. Sacando el porcentaje con las operaciones respectivas, hallamos un valor de 20.6%. Va a decir que el ácido yodhídrico se disocia en yodo y en hidrógeno, ¿sí?, en un 20.6%.